Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática. Pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. ¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Por ahí les estoy mandando un saludo y están mandando varios correos, ¿verdad? Donde ustedes me están diciendo: oye, Antonio, ¿por qué no nos hablas de la revocación del mandato? Tú que sabes o piensas saber, ¿no? Queremos ver tu punto de vista. Entonces yo por ahí les he estado contestando, les digo, ok, pues bueno, pues yo les voy a dar algo, lo que es mi aportación, lo que es mi punto de vista, para poder entender lo que está sucediendo, lo que es en la revocación del mandato. Para empezar, algo que tenemos que saber que es muy importante, que la revocación del mandato, el día 10 de abril, prácticamente ya queda muy poco, estamos ahorita en abril, inicio de abril del 2022, pero ya prácticamente pues está llegando la fecha, ¿no? Lo que es la revocación del mandato. Pero ¿qué es lo que conlleva todo esto para poder entender qué es lo que va a suceder? Que es un hecho histórico lo que es en el país, especialmente lo que es en México, donde vivimos, y que pues esto no es un proyecto del presidente, o sea, no es un proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro ejecutivo, lo que es el presidente de México, sino que esto viene de mucho atrás, para que más o menos se den ustedes una idea, más o menos, ¿no? Para que se pongan en contexto. Desde los 1800 por allá, 1857, ¿verdad? Existe la política, lo que es la constitución de la política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Que fue la que se forjó y la que se escribió, que prácticamente habla sobre los derechos de los mexicanos. O sea, obviamente los derechos a los que tú tienes en México, ¿no? Para traducido al español. La otra viene un presidente que se llama Porfirio Díaz, ¿verdad? El cual dura 30 años en el poder. Imagínense, 30 años en el poder, prácticamente se convirtió en una dictadura, porque pues, no se quería ir, ¿verdad? Un presidente influenciado por Francia, pues obviamente se podría decir con intereses europeos, ¿no? Y todo lo que conllevaba, ¿no? Entonces llega la revolución de 1910 para derrocar precisamente a Porfirio Díaz. Esa revolución llega y se queda lo que viene siendo el presidente Madero. Lo derrocan en 1911. Lo derrocan y este sinvergüenza se va por lo que es para Francia, ¿verdad? Entonces, una vez llegando Madero, en 1911, llega Madero, pues, en 1910, lo que es la revolución, derrocan a Porfirio Díaz, y después llega lo que es el presidente Madero, y lo que es Porfirio Díaz se refugia en Francia, ¿no? Se exilia lo que es en Francia. Ya para 1917, no pierdan de vista, 1910, 1911, para 1917, o sea, 6 años más,
llega lo que es Venustiano Carranza. No se les voy a olvidar que lo que es Amadero, que lo que es el presidente anterior, pues también lo mataron, ¿no? Entonces llegan a Venustiano Carranza, pues también lo matan, ¿no? Qué casualidad. Ya con Venustiano Carranza, pues en lo que es en 1917, ¿verdad? Se acuña ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende, son 135 artículos a los que los mexicanos tenemos derechos, ¿no? Tanto derechos como obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que en el artículo, ¿verdad?, que marca la Constitución, yo aquí traigo un libro, ¿verdad?, que este libro usted lo puede encontrar en cualquier librería, ¿no?, en una librería de ahí de la esquina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta Constitución Política viene en los 135 artículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué comprende lo que es una revocación del mandato? ¿Qué es lo que comprende? ¿Qué es lo que conlleva? Porque empiezan, no, que sí, que López Obrador, que dice que revocación del mandato, que no, que porque estos los cogimos 6 años. Pues no, prácticamente, si ustedes van al artículo 35 de la Constitución, dice que todos los mexicanos tenemos derecho a participar en consultas populares, ¿verdad?, que son de interés público, que son de interés social y que son de interés político, ¿no? Lo que son participar en los que son los asuntos del país. Y la fracción 8 dice que nosotros podemos votar en lo que son consultas populares, ¿no? Entonces, lo que viene siendo, si ustedes se van al artículo 35, van a poder ver que son derechos de la ciudadanía, ¿verdad?, en votar, ¿verdad?, en consultas populares. Eso quiere decir que cualquier, ya sea, bueno, como nosotros como ciudadanos, pues podemos ir a votar, ¿no?, en lo que son las consultas populares. ¿Qué son las consultas populares? Aquellas que tienen trascendencia en el país y que nos incumben a todos los mexicanos. Entonces, en este caso, por eso el presidente dice que está en la Constitución. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y es cierto, ¿no? Si ustedes no conocen de esto, si ustedes no tienen la mínima idea de lo que está sucediendo, pues no van a poder encajar lo que sucede aquí en lo que viene siendo las consultas populares, que prácticamente es un ejercicio democrático que por primera vez histórico se le va a preguntar a usted si quiere que siga o no el presidente de la República. Entonces, en este ejercicio democrático, quiere decir que a la mitad del mandato usted le puede decir a cualquier presidente o funcionario público que se vaya, ¿verdad? Y esto lo puede hacer en una consulta popular. Entonces, si ustedes se van al artículo 35, van a ver que en la fracción 8, ahí viene que nosotros podemos votar en consultas populares de trascendencia nacional y que son convocadas por el Congreso de la Unión, obviamente a petición del Ejecutivo, que es el presidente de México. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante el tiempo que nos toca vivir, bueno, que me tocó vivir a mí, en este caso un poco ya más conciencia política, lo que es Salinas de Gortari, lo que es Cedillo, lo que es Fox, lo que es Calderón y lo que es Enrique Peña Nieto, a nosotros nunca se nos preguntó como mexicanos que si queríamos que siguieran. Entonces, no sé por ahí si ustedes recuerdan que hubo muchas marchas en México y que todos los tiempos había marchas en el Zócalo, pero realmente no se le podía derrocar al presidente o a cualquier funcionario público. En este caso, sí, cuando un funcionario toma posesión, siempre dice que no, juro, ¿no?, o protesto que se establezca la ley, y si no, que el pueblo me lo demande. Entonces, ¿qué sucede? Que de la única manera como nosotros podíamos demandarlo es precisamente por medio de una consulta popular. Pero este artículo, que es el artículo 35, los presidentes que vienen desde Enrique Peña Nieto hasta atrás, pues lo tenían cerrado para que tú no lo vieras. Pero existe en la Constitución.
Por eso el presidente está totalmente en lo correcto. Lo que está haciendo el presidente es simplemente liberar ese artículo, que es el artículo 35, fracción 8, para que usted como mexicano pueda intervenir en votaciones populares de asuntos del país. Que dicho sea de paso, ¿verdad?, las consultas populares se hacen en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo estuviera en Estados Unidos y me dicen en una consulta popular: ¿quieres que pongamos una cafetería aquí cerca de tu casa? La cafetería les va a costar 2% de impuestos. Ah, bueno, pues adelante, se hace una consulta popular, perdón. Si yo estuviera en Francia y hacen una consulta popular y dicen: ¿quieren que se ponga un parque aquí al lado de tu escuela? Ah, pues hasta adelante, vienen todos, le va a costar $1, ¿no? Mensual por impuestos, ¿no? Ah, bueno, entonces usted va y dice sí o va y dice no. Esas consultas populares se hacen en todo el mundo, no necesariamente porque las ordena el presidente, ¿no? Porque precisamente los medios de comunicación que están al servicio precisamente de los gobiernos neoliberales, que quiere decir gobiernos conservadores, gobiernos que han venido a saquear el país, ¿verdad?, y que están al servicio de ellos, entonces ellos son los que boicotean todo este tipo de información, entonces desinforman a la ciudadanía. Entonces, en conclusión, ¿cuál es lo que es la columna vertebral de todo esto? Que el día 10 de abril del 2022 va a haber una consulta popular y te van a preguntar a ti si quieres o no que el presidente siga su mandato. En este caso tú podrás ponerle la boleta que sí o ponerle que no, así de simple. Este ejercicio democrático de participación ciudadana va a ser histórico, porque va a ser los cimientos y la base precisamente para que gobiernos futuros, ¿verdad?, funcionarios futuros, tú los puedas revocar en el caso que estén haciendo mal su trabajo. Así de simple. Pero si no conocen la Constitución, si no te vas al artículo 35, si no consultas el artículo 35 fracción 8, no vas a poder entender todos estos detalles. Entonces, obviamente el INE tiene una gran inferencia, porque en este caso, y para esta revolución pacífica que está llevando, pues está boicoteando lo que es la revocación del mandato, limitando las casillas. Pero obviamente dicen: bueno, ¿y dónde queda mi casilla? Bueno, haz tu tarea, vete al INE, consulta la página donde está mi casilla. En tu tarjeta de elector viene una sección que dice viene una parte donde dice a qué sección perteneces, la pones ahí, ¿sí?, y te va a decir exactamente qué casilla, para que estés atento. Pero eso es una participación ciudadana. Puedes hacerlo o no lo puedes hacer. Yo te invito en lo personal que vayas a las urnas, busques donde te toca y no te quejes del gobierno, ¿verdad? Simplemente, me refiero, no te quejes en términos de que, pues el gobierno no hace nada. Perfecto, si no hace nada, agarra tu boleta y ponle que no quieres que continúe el presidente. Y es un ejercicio ciudadano democrático válido que va a lograr en futuro, ¿sí?, a enderezar el rumbo del país. Eso es lo que yo te quería platicar. Espero que se encuentren bien. Yo los invito a que este 10 de abril vayan a votar y participen en lo que es en la consulta ciudadana. Muchas gracias, muchachos. Pórtense bien, hagan la tarea diaria y pues documentense, ¿no?, que es lo más importante. Muchísimas gracias y continuamos con más información de la que ustedes requieran, ¿no?